Bueno, Paco, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Y bueno, ¿qué te impulsó a escribir 3 cucharadas de lenteja? ¿Nos puedes contar cuál fue el origen de este? El origen. 3 cucharadas de lenteja es un libro raro. Sí. Es como una catarata de historias que se van sucediendo una a otra, hay más de 100. Y tiene como nexo de unión el que el final de una historia te enlaza con la siguiente. Sí. Con el fin de que el lector, cuando esté leyendo, una historia le lleve a la otra. Está leyendo una y de pronto se ve inmersa en la siguiente historia. Yo tenía muchos textos escritos, diseminados en revistas, y entonces lo que fui un poco montándolos, un poco como se suelen hacer en cine o en documentales audiovisual. Cosas que ya tienes grabadas, vas montando y con ese montaje vas haciendo el guión. Uniendo las piezas, ¿no? Y entonces ese fue un poco el origen. La idea me la dio Alfonso Palazón, el director de cine. Sí. Hicimos juntos una película documental que es José Luis Espinosa, El espía. Hicimos el guión juntos. Yo decía, mi tesis era de que había que hacer un guión primero potente y después ponernos a grabar, a rodar. Y él decía que no, que había que rodar, y después en el montaje era como iríamos construyendo el guión. Por supuesto se hizo lo que dijo el director, que siempre hay que hacerle caso al director, tanto en teatro como en cine, pero cogí esa idea para construir este libro. ¿Todos son relatos antiguos o bueno, hay relatos también? Hay también nuevos, la mayoría son relatos reales. Hay mucho autobiográfico, mucho de mi propia vida, historias que me han impactado, y algunos pues he tenido que escribirlo ahora para darle conexión, ¿no? a lo otro. 3 cucharadas de lentejas no es una novela, pero podría serlo perfectamente. No es un libro de relatos, pero podría serlo. No una autobiografía, pero lleva mucho de autobiográfico. Yo lo metería en el género de la autoficción, un género que está muy de moda ahora literariamente, en la que el propio autor se introduce como un personaje más en la trama. Yo, por ejemplo, eso lo he practicado con Espinosa Pardo, Historia de un confidente, y es un género que me gusta bastante. En novela, por ejemplo, fue Truman Capote el que se dice que inventó ese género, con La sangre fría, y es un género que están practicando muchos autores, un género bastante de moda. Tiene un poquito de realidad, ¿no? Pero se mete también tiene bastante de realidad. Lo único que el autor también se introduce como personaje. Y bueno, el título es muy evocador, 3 cucharadas de lentejas. Bueno, ¿nos puedes decir por qué elegiste este título y qué simboliza exactamente? Yo siempre digo que posiblemente escriba porque no me gustaban las lentejas. Yo era un crío muy flaco, no tenía nunca ganas de comer, y mi madre tenía que emplearse a fondo para que yo abriese el pico y comiese. Por ejemplo, hacía lentejas, que era algo que no me gustaba en absoluto, ¿no? Y entonces su truco era ir contándome, embelesarme con historias, y cuando estaba descuidado o embelesado en una historia, me arrimaba una cucharada, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, con las lentejas me decía, hoy vamos a comer lentejas, y yo decía, yo no pienso probarlas. Ella se sentaba delante de mí con la cuchara, con el plato, y empezaba a contarme una historia. Cuando ya notaba que la historia me estaba interesando, porque me gustaban mucho las historias más que las lentejas, cuando me estaba interesando, ella se detenía y decía, o te tomas una cucharada de lentejas o no sigo. Barajaba la situación. Era como la forma de engancharte ahí, ¿no? Barajaba la situación, lo bien que está la historia que me está contando, lo malas que están las lentejas. Al final aceptaba, me tapaba la nariz y mi madre, ¡zas!, una cucharada. Y continuaba contándome, continuaba, y cuando ya me veía de nuevo entusiasmado con la historia, se detenía y me decía, o te tomas 3 cucharadas seguidas de lentejas, o aquí hemos acabado. Buena táctica. Y de nuevo tenía que aceptar, y así, pues revueltas con las historias, me comía las lentejas, y ahora me gustan las lentejas también, aparte de que me gustan mucho las historias. Tengo una curiosidad, no sé si esto lo has aplicado también con tus hijos. Con mi hijo, bueno, siempre, como he contado, tengo una hija sola, pero sí le he contado siempre muchas historias. ¿Pero le has aplicado lo de la lenteja? Sí, pero ella es comiente, era más comiente que yo, o sea, que no necesitaba mucho, era muy hambrona. Y bueno, a mí me pilló con mi hija también otra época en la que no existían, por ejemplo, los móviles, y porque ahora le ponen a los críos, le ponen los móviles y los entretienen.
Creo que a los niños hay que contarles historias, hay que hacerle lo del avioncito con la cuchara, hay que hacerle esas cosas, porque pensamos que las historias que nos cuentan de niños caen en saco roto, pero no, permanecen ahí en el interior dando vueltas y vueltas, y muchas de las historias que aparecen en mis libros y muchas de las que aparecen en 3 cucharadas de historias, de lentejas, son historias, leyendas, canciones, que yo escuchaba cuando era niño y después de adolescente. Entonces han quedado ahí, ¿no? Sí, y parece que no, pero a mí después en edad adulta, porque sabes que empecé a escribir tarde. Pero son cuentos populares. Pues muchos de ellos cuentos populares, canciones populares. Yo, por ejemplo, recuerdo, mi madre me cantaba mucho la de Mambrú se fue a la guerra. No sé si conoces esa canción. Una canción francesa del siglo XVII o siglo XVIII. De un hombre que lo manda a la guerra y al final muere, ¿no? Y yo siempre terminaba llorando cuando escuchaba esa canción. Y muchas veces digo que también me hice objetor de conciencia, me negué a ir al servicio militar, precisamente porque me hice antimilitarista por esa canción de Mambrú se fue a la guerra. Así que esas cosas que escuchamos de niños, que escuchamos de adolescentes, permanecen en el interior nuestro. Calando, ¿no? Se puede decir. ¿Y hay un hilo conductor o un tema vertebrador dentro? Sí. No, porque es una historia que te va llevando a la otra. Por ejemplo, empiezo con una historia familiar. El principio es muy contundente, nunca como pescado, y termina con colorín colorado. Entre medias va llevando al lector de la solapa hasta esa frase final. Y empiezo con esa historia que digo familiar, que es de una historia que también me viene que escuché cuando era niño. Resulta una historia familiar, te lo cuento. Mi familia materna, los padres de mi madre, en los años 20, finales de los años 20 del siglo pasado, tuvieron que emigrar a Francia. Mi abuelo era panadero, ahí se colocó en una panificadora, se fue con 3 niños, allí nació otro, y cuando ya había hecho un dinero y para regresar de nuevo a Molina y poner aquí su panadería, el niño mayor, que se llamaba Fulgencio, enfermó. Los médicos no le daban muchas soluciones y decidieron adelantar el viaje de regreso a España. Entonces las carreteras estaban muy mal, decidieron hacerlo por barco, embarcaron en el puerto de Marsella con dirección al puerto de Cartagena. El niño empeoraba y con la mala fortuna que nada más zarpar el barco el niño falleció. Era mi tío mayor, el primogénito del matrimonio, y unido al dolor de mi abuelo por la muerte de ese hijo, se unió la decisión del capitán del barco. Al parecer el niño podría haber muerto de una enfermedad muy contagiosa que en esos momentos estaba en Francia, y el permanecer el cadáver en el barco ponía en peligro al resto del pasaje. Así que ordenó que se deshiciesen del cadáver del niño y lo lanzaran al mar. Imagínate la situación, bastante dura, ¿no? Lo envolvieron en una manta, le rezaron un Padre Nuestro y lo tiraron por la borda. Y mi madre, cuando me contaba esa historia de su hermano mayor, mientras me daba las lentejas, pues yo me imaginaba cómo el niño iba descendiendo dentro del mar hasta posarse en el fondo, y cómo miles de peces llegaban y empezaban a mordisquear el cadáver hasta dejarlo en un esqueleto, dejarlo en los huesos. Y entonces esa imagen de los peces comiéndose el cadáver del niño me ha producido una fobia desde niño, a comer pez, que no como pescado. O sea, veo una sardina, veo un bacalao en el plato y no puedo comerlo. Me gusta que, igual que los libros sean amenos, también me gustan que las presentaciones sean amenas, que si la gente ha dejado la comodidad de su sofá para ir a una presentación de un libro, que por lo menos también se lo pase bien. Y entonces, desde hace un tiempo hago algo que está inspirado en lo que hacía Ramón Gómez de la Serna, un escritor de los años 30 del siglo pasado, que era un poco friki. Este hombre daba conferencias maleta. Él llevaba una maleta, la abría encima de la mesa donde tenía al personal, iba sacando objetos, y con los objetos pues iba dando, a través de esos objetos iba dando la conferencia. Él llegó a dar, por ejemplo, conferencias subido en un trapecio, en el circo Brice, o subido en un elefante, incluso. Me gusta mucho esa fórmula. Y entonces lo que hice fue llevarme una maleta con objetos y llevarme una olla. Estábamos hablando de lentejas, y entonces ir metiendo cosas a la olla. Un poco con la técnica que utilizaba mi madre para hacer las lentejas que yo me comía. Pues me llevo lentejas, echo lentejas a la olla, chorizo, la cebolla, la patata, pero también empiezo a echarle otros objetos.
Si me contaba la historia de un milagro de un santo, he hecho un rosario. Si cojo un pez que tengo diseñado y cuento la historia de que me contaba de la muerte de su hermano, historias familiares, libros que me han impresionado. Voy metiendo ese tipo también de objetos porque en realidad era como mi madre hacía la olla, con legumbres, no solamente le ponía legumbres y chorizo, sino que también le metía historia a esa olla. Aparte de eso, dentro de poco van a ser, bueno, Halloween y el Día de Todos los Santos. Sí. No sé si tienes algo pensado, algún paseo por el cementerio. Sí, el día 30 de este mes, jueves en la noche, vamos a hacer uno de esos paseos por el cementerio. Sabes que hacemos de día, de noche, hace como 15 días hice uno de día. Lo organiza la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Molina por medio de la Oficina de Turismo, y es un paseo por el interior del cementerio y a través de las lápidas, a través de los panteones, de la gente que está ahí enterrada, pues contamos un poco la historia económica, cultural, política del municipio, a la misma vez que personajes curiosos, costumbres funerarias. Un paseo que suele gustar bastante, de hecho se llenan todas las plazas. Y las de noche, que es por ejemplo el que vamos a hacer el día 30, que ya se ha abierto el plazo de inscripción, me acompañan dos actores que van ilustrando algunas de las historias que voy narrando dentro del cementerio. Entonces, para quien quiera inscribirse en la web del ayuntamiento. En la web del ayuntamiento lo deriva a Murcia Turística, que es donde es gratuita, pero hay que inscribirse porque se pasa lista. O también yendo a la oficina de turismo o llamando por teléfono. Pregunte por el paseo por el cementerio. Por el cementerio y se puede inscribir. Vale. También sabes que hago otro tipo de paseo. Sí. Vamos a hacer, por ejemplo, con la Concejalía de Juventud un paseo hablando de bandoleros murcianos. Ajá. Va a ser en noviembre, no recuerdo ahora mismo el día, pero también entrando en la página del ayuntamiento, y va a ser un paseo por Molina donde vamos a ir narrando la historia de todos estos personajes que también me interesa mucho, que colmaron nuestros caminos y nuestras sierras en el siglo XIX, porque Murcia era un sitio bastante peligroso para vivir por los bandidos, estaba infectado de bandidos. He escrito, ya posiblemente sea lo próximo que publique el próximo año, 4 historias que son 4 monólogos que yo los escribí pensando en teatro, obras de teatro interpretadas por un solo actor contando su vida, y son sobre personajes reales. Un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Me interesan mucho esos personajes reales. Una de ellas se ha llevado al teatro, que es la obra Mal Nacido, una obra que también ha tenido bastante repercusión, se ha representado mucho en Murcia, incluso en el Teatro también Romea. un personaje real, ¿no? Es la historia de un hombre lobo, la única persona que ha habido en España condenada por ser un hombre lobo. Un personaje se llamaba Manuel Blanco Romasanta, y hay que situarla a mitad del siglo XIX en Galicia. Él se creía un hombre lobo y en las noches de luna llena asesinaba a mujeres y niños sobre todo. Como mínimo, que estén documentados, mató a 13 personas en esas noches y al final fue condenado. Y entonces el propio Manuel Blanco Romasanta, el propio hombre lobo, el que le cuenta al público su vida. Una vida también muy interesante, incluso se está llevando bastante a los institutos la obra, porque está relacionado con el bullying. Este hombre nació siendo niña, era un ser hermafrodita, cuando nació tenía los dos sexos, pero le dieron el de niña, y hasta los 8 años fue Manuela. Llevaba falda, llevaba el pelo largo, y a esa edad es cuando se dan cuenta de que se le ha desarrollado el sexo masculino y lo convierten en niño. Tienen que cambiarle la condición, el registro. Eso lo convirtió en un marginado, porque ni los niños querían jugar con él, ni las niñas tampoco, y posiblemente esa marginación que sufrió durante la infancia fue lo que hizo crear ese monstruo que después fue en edad adulta. Entonces son 4 historias de este tipo. La otra es El último verdugo que hubo en España, Antonio López Sierra, un funcionario del Estado que su misión era matar a quien lo condenaba a la muerte. Un tema también bastante duro. Él utilizaba el garrote vil y tuvo también una vida bastante desagradable en ese sentido.
Y en esa obra pues se cuenta su vida y a la misma vez él ejecutó a varios de la historia negra española, ¿no? Sí. Y vamos, me quedé muy satisfecho también con ese relato que todavía no se ha llevado al teatro. Posiblemente sea la próxima publicación, son 4 historias de ese tipo. Yo que siempre he tenido un poco el concepto de que soy un autor muy localista, porque me gusta mucho escribir de Molina, de Murcia, y siempre me sorprende que me llamen de fuera. Siempre le digo, no lo ves muy localista, esto, una historia, por ejemplo, El graffiti del Cid. Sí, una novela que está ambientada en Molina, en el barrio del Castillo. Sí, sí. Y me dicen, no, me da igual que, por ejemplo, esto de Zaragoza, me da igual que esté ambientada en Molina, que esté en Cuenca, que esté en Orense. Sí. Son historias al final universales, ¿no? Y eso me va quitando un poco ese complejo de autor localista que yo mismo me creo. Bueno, pues estaremos atentos entonces a tus últimas publicaciones, ¿no? Para quien quiera adquirir el libro lo puede adquirir en la mercería. En la mercería, en las páginas web. En todas las librerías está también. Sí, en Murcia. En la Casa del Libro, por ejemplo, sí. Está en todos los sitios, ¿no? Sí. Estupendo. Y también para quien quiera los paseos literarios o paseo por el cementerio, hemos dicho el 30 de octubre será el paseo, se tiene que inscribir antes. Sí, ese hay que inscribirse. El paseo por el cementerio y los otros paseos. Sí, también hay otros paseos, pero bueno, normalmente son ya organizados por asociaciones. Esta tarde hacemos uno en Murcia, se llama Crónica y Romances de Murcia. Luego, junto a Emilio del Carmelo, un doctor en literatura, folclorista y que además es trovero, es profesor de instituto y de universidad. Él ha compuesto una serie de historias de Murcia, las ha hecho en verso y las canta como las cantaban los ciegos hace siglos. Y yo cuento una historia, entonces hacemos un paseo por el centro de Murcia, está completo, eran 100 plazas y se han cubierto completamente por el centro de Murcia, donde yo en unos lugares cuento una historia y Emilio canta un romance. Sí, bueno, para quien quiera estar al tanto de todo esto, también se puede poner en contacto con Facebook, nosotros, ¿no? También sí, te pueden Facebook, seguir ejemplo, ahí, estar al tanto. Voy anunciando. Vas anunciando ahí todo. Pues estupendo, pues muchas gracias por estar con nosotros, Paco. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer estar contigo. Es un placer saber de todos tus últimos proyectos y todos los libros que llevas a cabo. Y pues nos volveremos a ver seguramente en un futuro. Cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Estás seguro de tu seguro? Muchos creemos estar protegidos hasta que llega el momento de comprobarlo. ¿Tu familia, tu hogar, incluso tu mascota están realmente protegidos? Con Molina Fibra puedes revisar tus seguros, pagar menos y además recibir asesoramiento gratuito y sin compromiso. Y si te unes antes del 31 de octubre tendrás un 20% de descuento para siempre en tu seguro de vida. Molina Fibra te conecta, te protege y te cuida.